rechazado Dios, aún más cuando hay sinceridad, aunque haya dolor, es cuando más desea Él que lo dejes entrar en tu realidad. Confíes que Él ahí está y te levantará. Amados hermanos, que el Señor les bendiga abundantemente en vuestras vidas. Vamos en esta noche a compartir una vez más el consejo de la palabra de Dios y lo vamos a hacer con el tema dadles vosotros de comer. Y voy a dar lectura a la palabra de Dios en el Evangelio San Mateo, el capítulo 14, desde el versículo 13. Y dice así: oyéndole Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente le oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús le dijo: no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo: traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los 2 panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Este milagro de la alimentación a los 5,000 hombres está escrito pues en los 4 evangelios, y este milagro ocurrió durante los primeros años del ministerio del Señor Jesús. Narra la palabra de Dios que los discípulos habían regresado de vivir sus experiencias propias, de predicar el evangelio en Capernaum, y habían llegado donde el que les había enviado, que no era otro sino el maestro, para contarles las buenas nuevas de lo que ellos habían hecho. El Señor Jesús, conociendo de la ardua tarea que habían realizado, los invita a subir a una barca para llevarlos a un lugar despoblado donde ellos pudieran descansar. También menciona Mateo, Marcos y Lucas que había coincidido el día en que el Señor también había recibido una noticia que le había causado mucho dolor, y era pues la muerte de Juan el Bautista. Entonces tanto él como sus discípulos necesitaban tener un tiempo de descanso, pues la palabra misma menciona que cuando ellos salían a los diferentes lugares, muchas veces no tenían la oportunidad ni siquiera de comer. Pero también menciona la palabra de Dios que al ver los milagros, las señales que el Señor Jesús hacía, y también con la predicación del evangelio, había muchas multitudes que querían estar donde él estaba. Y narra aquí pues Mateo que el Señor tenía el propósito de descansar junto con sus discípulos, pero había una multitud que se había enterado del lugar a donde él iba, así lo narra aquí en Mateo. Y esta multitud no era de un solo lugar, sino pues que
venían de diferentes ciudades de donde estaba el Señor Jesús. Y ellos pues habían seguido a pie al maestro y a sus discípulos. Y dice pues también aquí en el libro de Mateo, desde el versículo 14, 13, que estando el Señor Jesús, ¿no?, ya pues poniéndose a descansar, ¿no?, le dieron a conocer de que había esta multitud que estaba allí esperando que él los atendiese. Y menciona Mateo que el Señor salió y al ver esta multitud tuvo compasión. La primera reacción del Señor Jesús al ver esta multitud de personas fue, dice la palabra, sentir compasión. Y el libro de Mateo, el capítulo 6, el versículo 34 dice: y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarle muchas cosas, ¿verdad? El Señor, al mirar esta multitud, sintió compasión, porque menciona a Marcos porque los veía como ovejas que no tenían un pastor, o sea, ellos habían ido a ese lugar, pero no había una persona que pudiera guiarlos espiritualmente. No había una persona que pudiera cuidar de ellos, ¿verdad? Y dentro de aquella multitud también habían personas con diferentes enfermedades. Y aunque la palabra de Dios menciona que había 5,000 hombres en esta multitud, Mateo termina diciéndonos pues que, sin contar las mujeres y los niños, es decir, que era una multitud mucho más grande. El Señor tuvo compasión de ellos, ¿verdad? Esto nos enseña a nosotros de que en este mundo tan indiferente al sufrimiento, nosotros como seguidores de Cristo también debemos de sentir compasión por las personas. La compasión es uno de las cualidades de Dios, nuestro Padre Celestial, también de Jesucristo, su Hijo, y por ende Él anhela que nosotros, sus hijos, también nos caractericemos por ser personas compasivas. Es decir, que actuemos como lo hizo el Señor Jesús. El Señor Jesús no solamente sintió compasión, sino pues que Él actuó para resolver las necesidades de todas aquellas personas. Y el Señor nos invita también a nosotros a no solamente mirar a este mundo que se está perdiendo con una compasión sin hacer nada. El Señor mostró su compasión. Dice Marcos 6:34, donde dimos lectura, que Él mostró su compasión. Primeramente, dice, enseñándoles muchas cosas, ¿ya? Muchas cosas. Es decir, ya Él les había, durante el día, ya les había hablado de la palabra, de esa palabra de esperanza, del reino de los cielos. Les había hablado de que Él era ese Mesías que esperaban, que Él era el enviado de Dios para salvar sus vidas. Porque en realidad ese es el Evangelio, es dar a conocer a Jesucristo como el Salvador y a través de Él dar a conocer al único Dios vivo y verdadero. El Señor mostró también su compasión
Dice allí en Lucas 9, donde también tenemos escrita este milagro. En Lucas 9, el versículo 11, la parte B dice, y sanaba a los que necesitaban ser curados. Dentro de esa multitud había muchas personas que su necesidad era recibir sanidad para sus cuerpos. Y podemos imaginarnos cuán difícil sería para ellos, para su familia, poderlos trasladar a pie, ¿no? Transitando por lugares difíciles, ¿no? Pero la necesidad de ellos era ser sanados y llegaron a ese lugar, llegaron ante el Señor con esa esperanza de ser sanados. Y el Señor, al verlos, no pudo ser indiferente ante el dolor, ante la necesidad de esas personas. Y dice pues que también su compasión la mostró sanando a aquellos que necesitaban ser curados, como lo menciona el libro de Lucas. La compasión no es otra cosa, amados hermanos, sino un sentimiento de tristeza al ver el sufrimiento de los demás. Un sentimiento de tristeza que no puede dejar a la persona indiferente del dolor, sino que la compasión lo debe mover a satisfacer esa necesidad de esa persona que sufre. La mayor necesidad del ser humano siempre ha sido la necesidad espiritual. Y por eso es que primeramente este milagro de la alimentación de los 5.000 nos enseña que la primera manifestación de compasión hacia este mundo que se está perdiendo debe de ser hablarle al hombre perdido que tiene esperanza y que su única esperanza está en Jesucristo, que en Él está el poder para cambiar su alma, para cambiar su vida, para sanar su cuerpo. Y el Señor nos invita a cada creyente solamente a hablar de este evangelio, hablarles creyendo que en Dios está el poder y la gracia para salvarlos y para convertirlos. Menciona aquí otros aspectos que acontecieron en ese día. El Señor Jesús ya les había predicado el evangelio, había sanado a los enfermos, pero dice aquí la palabra de Dios, donde tomamos como referencia en Mateo 14, en el versículo 15 dice que había transcurrido ya el tiempo, ya estaba anocheciendo. Y los discípulos no tenían alimento para satisfacer otra necesidad de aquella multitud. No contaban con un lugar donde tampoco pudieran alojarlos. Ya estaba anocheciendo y como menciona Mateo, ellos venían de otras ciudades, de otros lugares. Por ende, para los discípulos se tornaba en un gran problema el tener ahora ellos que enfrentar ese problema, que humanamente era imposible que ellos lo pudieran resolver. Y se les ocurre algo sugerirle al Señor Jesús, lo dice así,
¿verdad? En el versículo 15, sugerirle al Señor Jesús que los despidiese para que ellos fueran a las aldeas cercanas a buscar alimento y también hospedaje a muchos que no podían retornar a sus lugares. Ante esta sugerencia del Señor Jesús, vemos la reacción de ese Jesús compasivo, de ese Jesús misericordioso. Y vemos que les responde a ellos. En el versículo 16 le dice Jesús, no tienen necesidad de irse. Dadles vosotros de comer, que es el tema que le hemos puesto a esta reflexión. Dadles vosotros de comer. Indudablemente que ese Jesús compasivo que había dejado su reposo para atender a esta multitud, no podía dejar su obra incompleta ante la necesidad que tenía aquella multitud. Necesitaban alimentarse. Y los discípulos buscaron la solución más fácil, de sugerir que los despida. Siempre ante cualquier necesidad del ser humano, aparecerá el Señor Jesús. Él no puede ver a alguien con una necesidad espiritual o una necesidad física o material que vaya a Él sin que Él atienda. En el libro del Evangelio San Juan, el capítulo 6, el versículo 37 dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no lo echo fuera. Respaldamos lo que hemos dicho con la palabra de Dios. No habrá una persona con una necesidad que vaya a Jesús, que busque a Jesús y que no reciba atención de ellos. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos, ellos no tienen necesidad de irse. Dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Siempre habrá creyentes que muchas veces pensemos que no tenemos o que son pocos los recursos que tenemos para evangelizar. Y los discípulos le dijeron al Señor, ¿cómo vamos a satisfacer, cómo vamos a hacer, a poder cumplir lo que tú nos has ordenado? Si solamente hay 5 panes y 2 peces. ¿Verdad? Humanamente para ellos era imposible, pero se olvidaron de algo muy importante, que los creyentes tenemos que recordar siempre cuando el Señor nos encomienda hacer algo. Es de saber que el que nos ordena hacer algo siempre estará con nosotros. Y los discípulos por un momento se olvidaron que ese Señor todopoderoso que había sanado enfermos, ese Dios todopoderoso que los había convertido a ellos, estaba allí. Y que aunque para ellos era imposible con 5 panes y 2 peces saciar la necesidad de más de 5,000 personas, para el Señor Jesús era posible.
E inmediatamente vemos en el versículo 18 que el Señor Jesús le dijo, cuando ellos mencionaron solo tenemos 5 panes y 2 peces, el Señor les dijo, traédmelos acá. Entonces dice, mandó a la gente a recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo, y partió los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Otra cosa que nos quiere enseñar esta palabra de la alimentación de los 5,000 es de que lo poco que podamos tener puesto en las manos del Señor, Él lo puede multiplicar. Porque el poder sobrenatural de Él puede hacer lo que es imposible para el hombre, hacerlo posible. Este milagro quiere enseñarnos a nosotros también del poder sobrenatural que tiene Dios para satisfacer las necesidades espirituales y materiales de todo hombre que ponga su fe, que ponga su confianza en Jesucristo. Cuando el Señor Jesús tomó en sus manos los 5 panes y los 2 peces, después de haber ordenado que los discípulos hagan recostar sobre la hierba aquella multitud, dice que el Señor levantó sus ojos al cielo y bendijo aquello. Bendijo, dice aquí, y partió y dio los panes a los discípulos. Lo que era imposible para los discípulos, el Señor Jesús lo hizo posible. Y cuán importante es para nosotros los creyentes y para todo aquel que cree en Jesucristo, llevar lo que tenemos para que en las manos del Señor no solamente sea bendecido, sino que sea multiplicado. Cuán importante es en este tiempo, amados hermanos, no solamente predicar el Evangelio, sino poner al servicio del Señor lo poco o lo mucho que tengamos también nosotros materialmente. Tal vez usted no necesite llevarlo al pastor para que el pastor lo entregue a otros. Dios permite que usted vea la necesidad dentro de su misma familia, dentro de sus amistades o vecinos. Y para poder ayudar, usted no necesita, porque Dios, el Señor ordena que lo tenemos que hacer. En este tiempo de pandemia somos testigos de cuánta necesidad espiritual y material hay en todo el entorno, en nuestra ciudad, en nuestro país, en el mundo, hermanos. Y si nosotros lo ponemos en las manos del Señor, va a ser de gran utilidad para que podamos satisfacer las necesidades de otros. Y dice aquí que el Señor Jesús dio lo que había multiplicado, los panes y los peces, ya bendecidos, se los dio a los discípulos, para que ellos le dieran de comer a la multitud. El tema es dadles vosotros de comer. El Señor Jesús le dio a sus discípulos para enseñarles a ellos y para enseñarnos con ese ejemplo a nosotros
que somos nosotros los llamados a darles de comer a otros, que somos nosotros los llamados a continuar predicando el pan de vida, porque Jesucristo es el pan de vida, porque Jesucristo es el pan que sacia la necesidad del alma y cualquier otra necesidad. Usted, hermano, y yo somos los llamados, los escogidos para dar de comer el pan espiritual y también para poder satisfacer en lo que nosotros podamos una necesidad física, orando por un enfermo. Y en este tiempo, hermano, cuán necesario es tu oración. Cuán necesaria es tu oración. Escuchamos a diario que continúan miles de personas enfermas. El Señor te ha llamado a dar de comer. Somos nosotros los llamados a realizar aquello. Y dice, y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. El Señor Jesús dice, satisfizo las necesidades de aquella gran multitud hasta que se saciaron. Por el momento no sintieron ninguna hambre. Qué satisfactorio es cuando usted, después de un gran apetito, sacia aquello. Recobraron nueva fuerza. Todos se saciaron. Y dice que sobró 12 cestas, una para cada discípulo. Como un ejemplo, como un recordatorio para ellos, que para Dios no hay nada imposible, no hay misión que el creyente no pueda cumplir, porque Él siempre estará para proveer de todo lo que se necesite para cumplir la misión que Él ha encomendado. Los discípulos recibieron una cesta de panes cada uno, para que pudieran entender que siempre el Señor Jesús les daría provisión para todos aquellos que cumplan también con el trabajo que Él ha ordenado. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Esta palabra, este milagro de la alimentación de los 5,000 nos enseña lo siguiente que vamos a enumerar para concluir esta reflexión. El Señor tuvo compasión de aquella multitud. Esa multitud representa hoy, amado hermano, a este mundo que siempre estará presente con sus necesidades, sobre todo espirituales. Y nos enseña que la misma compasión que caracterizó a Jesús al ver las multitudes debe acompañarnos a nosotros. Segunda enseñanza es de que Jesucristo es el pan de vida, el verdadero pan de vida, que Él es el que puede satisfacer las necesidades espirituales, físicas y económicas de toda persona. Tercero,
que lo poco o lo mucho que nosotros tengamos, si lo ponemos en las manos del Señor, si se lo ofrecemos para la expansión de su reino, Él se encargará de multiplicar. Lamentablemente, aquella multitud solamente fue satisfecha por un momento. Pero yo quiero decirte, amigo, que tal vez me estás escuchando en esta noche, que si tú vienes a Cristo, dice el Evangelio San Juan, el capítulo 6, esta palabra es para usted, amigo, que me escuche en esta noche. Versículo 35 dice de Juan 6, Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Jesucristo es el que puede satisfacer tus necesidades, amigo. Tal vez es un tiempo difícil en el cual tú no tienes paz, no encuentras contentamiento para tu alma, necesitas a Cristo. Él puede satisfacer esas necesidades muy íntimas de tu corazón. Y si estás pasando necesidades materiales, económicas o estás enfermo, Jesucristo mostrará tu compasión si tú en esta noche te atreves a recibirlo en tu corazón como a tu único y suficiente Salvador de tu vida. Dios te bendiga, amado hermano y amigo. Bendiciones.